Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días. Aquí estamos nuevamente compartiendo para ustedes y vamos a hablar acerca de Apocalipsis 1:3. Es un versículo muy interesante, muy impresionante, digo yo, porque las cosas que están ocurriendo hoy en el planeta Tierra son comienzos de dolores, amigos. Pronto comenzará el dolor para la humanidad. Eh, Está acercándose el día del arrebatamiento. Y estas cosas son muy difíciles de entender, porque la gente está siendo cegada por, por, por Satanás, el entendimiento de las personas está siendo oscurecido, el corazón de las personas se está entenebreciendo, no hay entendimiento, no hay razonamiento, no hay cordura y están pasando cosas en todos los ambientes, en todo lugar, tanto político, religioso, económico, de todo, y más en las familias, porque las familias mm, pues están sufriendo porque el amor está desapareciendo en muchos, y voy a hablar acerca de estas cosas que son importantes porque nosotros como humanos estamos perdiendo el sentido de vivir, el sentido de lo que es la vida, porque hay mucha violencia, mucha maldad, hay mucha desilusión, hay eh, mucho que la gente quiere conquistar, mucha distracción, hay guerras, hay rumores de guerras, hay cosas que pues no las podemos decir abiertamente porque nos quitan el video. El odio está creciendo, el odio hacia el pueblo judío y mucha gente está apoyando a los a los malos, a los terrucos y pues esto está muy mal porque las personas serán inteligentes, pero no tienen la sabiduría de Dios. Así es de que tenemos que orar por sabiduría. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Dice aquí en Apocalipsis 1:3 algo muy interesante. La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, está hablando que el Padre le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Fíjense, para Dios el tiempo no es tan importante para Dios. Lo mismo es hoy que hace 1000 años. Lo mismo es ayer que hace 4000 años. Lo mismo será para Dios mañana que el día de hoy o que el día de ayer. Así es de que dice el Señor que las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y Juan escribió el Apocalipsis. En el año 95 fue revelado eh, el- lo que Dios le dio a su Hijo Jesucristo, la revelación del futuro de la humanidad. Y he estado oyendo muchas veces que dicen que muchos cristianos somos futuristas y amigos, siempre Dios ha hablado acerca del futuro. Ahorita hay una palabra cuando predicamos de que el tiempo está cerca y que pronto va a suceder el arrebatamiento. Mucha gente nos dice, nadie sabe el día ni la hora. Amigos, cuando se hizo la promesa de que iban a ser el Hijo de Dios, o sea, la promesa de que nacería de una virgen el que habría de venir el Mesías, nadie sabía el día ni la hora. Hagan de cuenta que si ahorita esa profecía de Isaías de que he aquí la Virgen dará a luz un hijo y será su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, o sea que esperamos su regreso, su manifestación del Mesías, ¿a qué horas van a ser? ¿Qué día van a ser? ¿Cuándo va a ser? Es una profecía. Y nació Jesús y, y nadie sabe el día ni la hora que nació Jesús. Nadie sabe el día ni la hora
y ni sabían ni cuándo iban a ser, pero Jesús nació. Y así es de que el arrebatamiento va a suceder, nadie sabe el día ni la hora, y cuando pase el arrebatamiento, entonces sí, sucedió. Entonces, dice el testimonio que Juan dio, dice, Juan, dice, el ángel le dio a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. O sea, Juan dio testimonio de la palabra de Dios porque Dios, Jesús, habló con Juan y tuvo testimonio de Jesucristo, de que Él era Dios y de todas las cosas que Él vio. Entonces el versículo clave es: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y siempre, como les digo, para Dios el día de ayer es como hoy, amigos, para Dios el tiempo no es problema. Entonces el tiempo está cerca. Entonces nosotros debemos de saber una cosa acerca de cómo actúa el verbo. El verbo es Jesucristo, el verbo es la acción, es como una oración gramatical, es el arte de hablar y escribir un idioma cualquiera, esa es la gramática. Entonces yo hablaba de la gramática bíblica, que debemos de aprender a leer y a oír, como dice aquí: bienaventurado el que lee y los que oyen. O sea, bienaventurados los que leen y oyen. Pero hay todavía algo mucho más trascendental, que nosotros no solo leemos y oímos, que debemos de ser hacedores y no solo oidores, como dice Santiago, porque esto nos lleva a los rasgos de la apostasía. O sea, ¿por qué la gente está apostatando? Porque la gente solo oye, ay, perdón, solo lee la Biblia, pero no hace. Ahora, yo sé que la palabra de Dios dice que no por obras, o sea, pero tú debes de caminar en obediencia. Por eso dice el Señor: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. O sea, guardar, guardar las cosas. Miren, eh, la palabra guardar es la 5083 del Strong en griego, que es la palabra tereo, que quiere decir vigilia. O sea, que está siempre velando, es vigilancia, está custodiando la palabra de Dios, es un centinela, es un guardia. Entonces debemos considerar lo que miramos, debemos mirar, observar, ver, discernir y mantener el ojo sobre lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces habla de conservar lo que hemos recibido. Dios nos ha dado algo muy grande y muy impresionante, y lo debemos de custodiar, reservar, y debemos de poner atención y darle importancia a la palabra de Dios, porque estamos nosotros viendo que los que guardan las cosas escritas, que en ella está escrita, no sé, que está hablando de las promesas de Dios, del futuro de la humanidad y de todas estas cosas que están sucediendo el día de hoy. Y hablaba yo que, por ejemplo, en una oración gramatical, nosotros vemos, por ejemplo, qué es el sujeto, el verbo y el predicado. Y estaba recordando yo de la clase de segundo año de primaria, porque me habían enseñado que está el sujeto, este, pues es el que lleva a la acción, y la acción es el verbo. Por ejemplo, veía yo que, por ejemplo, decía: Pedro predica el evangelio. El sujeto es Pedro, predica es el verbo, predicar. Entonces, pues Pedro predica, decimos él predica. Por ejemplo, si yo predico, él predica, ellos predican, vosotros predicamos, ellos predican. Entonces, ellos están poniendo en acción el verbo, y el evangelio es el predicado. Entonces,
El predicado es lo que lleva el cumplimiento de la acción del sujeto en la acción del verbo, o sea, lo que yo hago, las obras. Entonces nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, sin las obras. Nosotros debemos de caminar en obediencia solamente a Dios y guardar las cosas escritas, porque el tiempo se va a acabar. Entonces la obra es la fe de Jesucristo. Y la fe de Jesucristo es obedecer su palabra. Porque una cosa es saber, cuando lees la Biblia, cuando oyes la Biblia, una cosa es saber y otra cosa es creer. Entonces, son dos cosas diferentes, pero ¿qué pasa de aquella gente que cree, que dice que cree, pero tampoco hace nada? Y hay gente que está al revés, que cree, pero no lee, no oye, no sabe nada. Entonces, nosotros debemos de poner en obra lo que Dios nos dio. O sea, nos dio su palabra, lo que hemos visto y oído. O sea, que hemos visto que por medio de la fe vemos que es verdad lo que dice la palabra. Y oído porque por la fe, dice, la fe entra por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, no solamente seamos oidores, sino hacedores. Pongamos por obra lo que hemos aprendido, porque si lo que aprendemos no lo ponemos por obra, pues, amigos, pues, por eso vemos tantos hombres que, ahora ya no camino, ya no voy a la iglesia. La apostasía comienza cuando dejas de leer la Biblia, cuando dejas de ir a la iglesia, cuando dejas de hablar de Cristo, cuando ya no oras, porque hay una vergüenza, amigos, hay una vergüenza, y esto se los digo con sinceridad, porque, por ejemplo, cuando yo comencé a caminar con Cristo, empecé a notar que me daba vergüenza orar junto con mi esposa, porque se supone que somos uno. Entonces yo oraba a Dios, no, hasta ella me decía, no, yo oro en mi cuarto y yo en el tuyo, y empezábamos a caminar porque queríamos obedecer, pero después aprendimos que debemos de tomarnos de la mano y arrodillarnos juntos y orar a Dios por nuestros hijos, por nuestra comunidad, por la gente que nos rodea, y pues tenemos que comunicarnos, es la comunicación. Por eso muchos matrimonios hoy en día están eh, quebrando, o sea, están deshaciéndose las familias. ¿Por qué? Porque no hay amor. Nosotros eh, amamos en cierta manera porque tenemos un amor que es terrenal. Pero cuando viene el amor de Cristo en nuestra vida, todo cambia, todo debe de cambiar. Estábamos viendo, o sea, mi esposa ve muchos programas de problemas de la familia. Como ustedes saben, está ese programa de la mujer esta que se llama Rocío Sánchez. Ella, qué triste los casos que se llevan. Así está viviendo en realidad las familias de hoy, donde los psicólogos dicen, mira, tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes decidir porque eres mujer, si no tienes que vivir que tu esposo te violenta. Y amigos, todo va al revés. Sin Cristo, sin fe, sin esperanza, pues no puedes llevar una vida porque no tienes el amor de Dios. ¿Y cómo es posible de que después se desarrolle el tema y al final ella conoció a otro? ¿Por qué conoció a otro? Porque, que me maltrataba y conocí a otro que me trata bien y ya no quiero nada y se desbarata una familia. Amigos, ¿por qué pasa eso? Por el maltrato, el adulterio, la fornicación, todo lleva a la destrucción. Satanás quiere destruir las familias y luego con las ideas que están sembrando nuestros amigos, los psicólogos, que dicen que hay que romper lazos, que hay que cerrar ciclos y volver a empezar. ¿Dónde queda Dios? No hablan de Dios, no hablan de los consejos de Dios, no hablan de que hay que guardar los mandamientos para que nos vaya bien, sino que cada quien puede decidir como se le dé la gana. O sea, las mujeres pueden abortar porque es su cuerpo. Las mujeres pueden divorciarse porque no hay que soportar a los hombres que son machistas y que son violentos. Amigos, pues todas esas personas necesitan a Cristo, necesitan el amor de Dios, porque sin amor
Todas las familias están destruidas y están a punto de ser destruidas. En muchos hogares ya no hay amor, la mujer solo sirve para cocinar, el hombre trabajar, llega a descansar. Así vemos muchas familias, amigos. Y es una costumbre. Les hablas de Cristo, no quieren entender, no quieren obedecer. Los llevas a la iglesia, no quieren ir solos, no quieren caminar con Dios, o sea, no quieren decidir. No podemos estar llevando a todo el mundo de la mano o en el carro. Ah, no, súbete a mi carro, yo te llevo. Y luego, oye, no somos carruajes para llevar a las princesas ni a los príncipes a la iglesia. La gente debe de aprender que debe de ir sola. La gente debe de aprender que es una relación personal con Dios, que es una relación de responsabilidad. ¿Quieres ir al cielo? Bien por ti. Si no quieres ir al cielo, no hay problema, no vayas, no leas la Biblia, no ores. O sea, yo a veces me dicen que yo soy un poco así como sarcástico, pero amigos, eh, el Evangelio es muy importante en la vida de cada persona. Dios derramó su amor, o sea, el Padre derramó su amor en la persona de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces derrama el Señor su amor y, y ese amor nos viene a nosotros. Si nosotros recibimos el amor de Dios, vamos a amar a nuestro semejante. Pero si nosotros no conocemos el amor, pues no podemos amar a nadie, amigos. No podemos amar a nuestro semejante. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, nosotros tenemos que aprender, amigos, todos los días. Miren lo que dice Juan. Juan en el capítulo 3, en el verso 14, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque el amor de Dios nos ha salvado, el amor de Dios nos ha dado esa oportunidad. En que amamos a los hermanos, dicen. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ya entró en nosotros. El que no ama a su hermano permanece en muerte. O sea, si tú no amas, tu hermano puede ser tu esposa, tus hijos, la gente que te rodea. El que no ama permanece en muerte. El amor es muy importante. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en Cristo. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos, o sea, debemos de dar amor, de dedicarnos a lo que les digo, que a hacer verbo, o sea, practicar, predicar el evangelio, compartir, a aprender a amar, conocer a Jesús para aprender a amar. Y dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora? Si somos tacaños, si somos agarrados, ¿cómo va a morar el amor de Dios en nosotros si nosotros no le damos a los demás lo que necesitan? Pero una cosa sí les digo, yo necesitaba el amor de Dios y vino el amor de Dios, me dio entendimiento, sabiduría. ¿Qué necesita la demás gente? El amor de Dios. Tenemos que compartir el amor de Dios, el pan de vida, o sea, la palabra, nuestro tiempo, el predicar, porque a veces como decían, oye tú, ¿por qué no les das a los que piden dinero? Y le digo, no, pues trabajo y apenas alcanzo para darle a los míos. Entonces, puedo compartir, pero amigos, nos hemos visto y nos hemos visto en cosas desagradables donde hoy hay mucho hombre que pide limosna. ¿Por qué? Porque no quieren trabajar. Mucha gente se hace desentendida, les dan aquí en México están dando el bienestar a los viejitos
y siguen pidiendo limosna porque no les alcanza, dicen. Entonces, ¿por qué no les alcanza, amigos? Porque el pueblo está en pecado. No nos arrepentimos. Estamos en maldición. Estamos en problemas. No amamos a nadie. Entonces, hay gente que les digo, mira, aquí en la Biblia dice que bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras escritas en esta profecía. Entonces también dice que debemos de guardar, obedecer la palabra para permanecer en el amor de Dios. O sea, no importa que no tengamos nada, no importa, va a venir los desastres, va a venir los terremotos, una pandemia, va a venir algo y nosotros, ¿a quién vamos a poder ayudar? Lo único que podemos hacer es predicar el evangelio. Entonces, nosotros si podemos ayudar a alguien, en su necesidad. Por ejemplo, aquí una vecina de la casa, su padre tenía cáncer, se estaba muriendo y ella nos rogaba, oigan, vayan a orar por mi papá, vamos al hospital, dejamos de hacer todo lo que tenemos que hacer y vamos al hospital, oramos por ella, le compartimos el evangelio y estaba muy contenta. Y dice, ay, ustedes son bien buenos porque ustedes dan su tiempo, porque ustedes, no hay problema con nosotros. Entonces ella dice, te quiero pagar y nos daba dinero. No, 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 nosotros no queremos ni dinero. O sea, nosotros no te estamos cobrando, nosotros no pedimos nada, nosotros solamente obedecemos al Señor. Entonces nosotros tenemos que amar de verdad a la gente, abrazarla, llorar con ellos, estimarlos. Por eso dice el Señor, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, que tus hechos demuestren que tú amas a tu semejante. O sea, tú puedes darle limosna a un pordiosero, pero pues eso es una cosa que en verdad no lo amas, solamente le das porque te sientes comprometido, porque te sientes, eh, a que no quedas bien con nadie, porque mira, un peso no es nada, 10 pesos no es nada. Entonces tú debes de ayudar, aquí dice la Biblia, de ayudar al que tiene necesidad, no ser así. Es como aquellos que van a la iglesia y dan las limosnas, o sea, como si Dios fuera un limosnero. Mínimo el diezmo de todo lo que ganas y siempre, no nada más. Ay, ahora no voy a dar porque no me alcanza, ¿no? Pues por eso no te alcanza el dinero. Entonces, hermanos, yo les digo, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. O sea, que la gente vea que tú eres... mira, no necesario tienes que hacer cosas, porque la gente a veces, tú le regalas algo de comer y lo tira. O sea, tienes que hacer otras cosas que estén dentro del evangelio, compartir el evangelio, invitar a la iglesia, pagar su pasaje, muchas cosas. Porque dice aquí, y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Dios, delante del Padre. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas, o sea, Él sabe lo que hay en nuestro corazón y sabe lo que debemos de hacer. Guarda tu corazón de todas las cosas, porque de ahí emana la vida. Guarda tu corazón de todos esos pecados. Tenemos que pedirle perdón a Dios siempre, siempre. Entonces, amados, si nuestro corazón no nos reprende, si no nos llama la atención nuestro corazón, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Si tú no guardas los mandamientos de Dios, no esperes nada de Dios, no va a llegar nada. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, o sea, que todo lo que tú hagas sea agradable delante de Dios. Si por ejemplo algo muy importante es la oración, debemos de orar, pidiendo sobre todo sabiduría e inteligencia, discernimiento para que la gente entienda el Evangelio. Nosotros llevando el pan, el pan es Cristo, el pan de cada día es la palabra de Dios, dándoles de comer el alimento a su tiempo, llevando el agua
de para calmar la sed. ¿Qué necesita la que tengo sed? Dale de beber agua del pozo de la vida. De eso debemos nosotros de dar, de guardar sus mandamientos, dice, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Entonces, si tú no amas a tu esposa, yo he visto matrimonios que la esposa ya es solamente una criada ahí en la casa, ya no es la princesa, es una criada, nomás sirve para eso, porque ya se acuestan en camas separadas, o sea, ya no ama el esposo a su esposa. Y eso es muy triste. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. O sea, y el que guarda los mandamientos del Señor permanece en Dios. Y Dios en él, o sea, Dios está en nosotros. ¿Por qué? Porque nos redarguye. Si aquí dice, si guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, y este es su mandamiento, que creamos que en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a nosotros, a los otros, como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y esto sabemos, que Él permanece en nosotros porque por el Espíritu que Él nos ha dado. O sea, Dios está en nosotros. O sea, ese es el misterio que Pablo decía, Dios en nosotros. Por eso nos llama la atención y pues si nuestro corazón no nos reprende, dice aquí, mayor que nuestro corazón es Dios. O sea, si nosotros no captamos, si no reaccionamos y, me equivoqué, no, mayor es Dios. Dios por medio de su espíritu te hace sentir mal para que tú confieses tu pecado. Eh, no crean, es bien difícil predicar, amigos, y es más fácil leer la Biblia, y hay veces que tenemos que explicar cosas que yo sí las entiendo, pero me cuesta trabajo expresarlas. Pero miren, el amor de Dios es el evangelio. Y ya nosotros teniendo el evangelio, teniendo la salvación, teniendo su espíritu, ahora tenemos que ir a dar ese amor a los demás. El amor no es dinero, el amor no es cosas materiales. Tú le puedes dar a un pordiosero para que se tape una cobija, pero si no le predicas el evangelio, eso es terrible. El evangelio es la cobija, el evangelio es todo, amigos. El evangelio es la bendición de Dios porque salvará a las almas. El evangelio, vino Cristo a predicarlo para que nosotros entendiéramos. Por eso Jesús decía, arrepiéntanse. El primer mandamiento que Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, es uno de los primeros mandamientos que vemos en el libro de Mateo. Y digo yo a veces, wow, qué tremendo, es el nuevo pacto del Señor. Que crean en su Hijo Jesús, como dice aquí. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. O sea, Jesucristo, en el nombre de Jesús. Jesús es la verdad, el camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Así es de que nosotros debemos que estar sujetos a, al verbo. El verbo de vida. El verbo es la acción y nosotros debemos de ser como el verbo. Estar en acción, estar accionando. Yo participo con el verbo y después el predicado es lo que hice. Así de que lo que aprendo lo debo de compartir. Vamos a buscar al Señor para nosotros aprender el arte de vivir y de hacer la voluntad de Dios, porque es un arte, amigos, es una disciplina. Y nosotros siendo malos, pues miren que como Dios nos ha dado la mano, ha tocado nuestro corazón para que nosotros podamos discernir, entender todas las cosas. Muchos cristianos ya lo saben, pero si la gente no lo sabe,
Si tú no eres cristiano y si no has leído la Biblia, empieza a leer la Biblia porque serás bienaventurado y empieza a oír la palabra de Dios, serás bienaventurado, pero desgraciadamente hoy en nuestros días están predicando, antes decía el pastor, yo voy con Chuyo Olivares a casa de oración acá en Guadalajara, y antes decía el pastor que en una prédica antigua decía, hay unos pastores que predican chorizos, y yo decía, chorizos, o sea, pedacitos. Estaban explicando que la longaniza es así larga, larga, es la tripa, y cuando la llenan, me das 1 kilo de longaniza, y que era larga. Y luego ya después, le llamaban chorizo porque le amarraban aquí un cordón, otro cordón, y lo amarraban en pedacitos, y decía, ¿cómo que predican chorizo? Sí, pedacitos de cada cosa, pedacitos de cada cosa, y que era más importante predicar un tema. Yo lo he llevado así, y es fascinante porque yéndote de corrido, tú empiezas a conocer muchas cosas que dices, wow, no lo sabía. Debes de enlazar la Biblia siempre de corrido porque cuando tú sacas un versículo e inventas una doctrina, porque fíjense, cuando me convertí a Cristo ya hace 25 años, yo iba a una iglesia, entonces decía, mira qué padre los que predican. Entonces, lo que ellos hacían eran, ponían ejemplos de hombres de la historia. Por ejemplo, hablaban de Isaac Newton y hablaban de, de Napoleón, o sea, decían, y lo que dijo en su tiempo. Y luego ya predicaban el evangelio y dije, qué fácil es tomar cosas de la enciclopedia y luego poner un versículo de la Biblia y poner una enseñanza. Pero ya después con el tiempo me di cuenta y dije, no, no está bien. O sea, hay que hablar de la Biblia. Todo lo referente a la Biblia, historia de la Biblia. Así de que yo por el momento solamente les digo, tengan mucho cuidado, guarden la palabra del Señor, porque la maldad está creciendo cada día y nosotros debemos de ser vigilantes. Guardemos todas las cosas que están escritas y empecemos a... Ese actuar es poner en acción. Por ejemplo, decía el verbo predicar. Yo predico, tú predicas, él predica, nosotros predicamos. Entonces, si lo hacemos, lo vamos a llevar a la acción. Vámonos al campo, a la acción, a decirle a la gente las cosas que debemos de hacer para agradar a Dios. Y vamos a crecer, hermanos. Tengamos experiencia con Dios. Caminemos de la mano con Dios, obedeciéndole. Sal a la calle a predicar. Vete, por ejemplo, a mí me gusta ir al centro, allá a la Plaza Tapatía. Y vieran qué bonito la gente oye, pero solamente Dios sabe si se convierten de a de veras, porque la gente no sabe muchas cosas, la gente no entiende, la gente es bien religiosa, los han engañado, están cegados, Satanás les ha cegado el entendimiento, pero con la palabra de Dios leída, sin que le expliquemos nada. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Nos dejas leerte la Biblia? Mira, queremos compartirte, por ejemplo, tú lees Juan 1, queremos compartirte, mira, queremos compartirte el capítulo 1 del libro de Juan, y ya tú empiezas a hablar y empiezas a decirle, mira lo que dice la Biblia. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. O sea, en Cristo, y ahí tú vas diciéndole con admiración. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella porque Cristo es la luz. Y le vas explicando así con emoción y la gente solo el capítulo 1 hasta donde dice, hasta el 18 del 1 al 18 del capítulo 1 les digo a todos los que van, así van, así los que me acompañan, le digo, ya tú por parejita ve y predícale, solamente lees esta parte, y tú allá, y ya hasta cantamos alabanzas, y luego nos venimos con otro, y así, amigos, la gente no va a tener excusa delante del Señor.
porque la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, no vino por nadie más, y muchos están siendo engañados, pues lamentablemente, apártense del mal, y arrepiéntanse, y compartan el Evangelio. Un saludo para Ignacio Gerardo González, Dios te bendiga. Vamos a seguir adelante, vamos a guardar la palabra del Señor y no ser religiosos, porque mucha gente piensa, ay, es que es bien religioso. No, no, hay que ser agradables a Dios. Queremos agradar a Dios y yo digo a veces, yo quiero quedar bien con Dios, pero en la realidad no quedamos bien, amigos, porque todo, aunque lo hagamos bien, no lo, no lo hacemos bien. ¿Por qué? Porque somos hombres y nos equivocamos. Tenemos que corregirnos todos los días, siempre. Si nuestro corazón no nos reprende, el Espíritu de Dios nos reprenderá, porque el Espíritu de Dios está en nosotros, o sea, bueno, en los que dejaron entrar a Jesús en su vida, porque los que dejaron entrar el Espíritu de Santo a su vida es porque caminan en santidad. Así es de que sin santidad nadie verá al Señor. Sé perfecto como vuestro Padre es perfecto. Sé santo como Dios es santo. O sea, caminar en santidad y caminar en perfección. ¿Se puede? Sí se puede. Así de que adelante. Vamos. Dios les bendiga. Nos vemos en otro capítulo. Bendiciones. Al rato nos conectamos para seguir leyendo el libro de Macabeos, la historia antes del nacimiento de Jesucristo. Terrible, amigos, lo que hizo Antíoco Epífanes en el tiempo. Y estamos leyendo estos libros apócrifos porque muchos cristianos no saben, por eso no pueden entender lo que está sucediendo ahorita en Gaza, en Israel. Viene la guerra, amigos. Preparémonos porque pronto será el arrebatamiento. Bendiciones para todos. Bye.